A continuación, entonces presento el anteproyecto que tiene como nombre Enseñanza de las operaciones algebraicas básicas en el grado octavo con enfoque de resolución de problemas y uso de TICs. A nivel de planteamiento del problema, se evidencia en el colegio una poca motivación para el trabajo matemático. Esto nace a partir de múltiples profesores que tienen los estudiantes en el año, eso pasaba en el año anterior, por lo tanto los estudiantes no ven como importante el trabajo matemático y no logran coger un hilo conductor y se han desmotivado. Además, tienen una dificultad para resolver problemas, son muy buenas en el desarrollo de los ejercicios, sin embargo en el momento de resolver problemas poseen dificultad para poder interpretar los datos y poder saber qué es lo que se debe hacer en ese contexto. El colegio cuenta con un aula taller de matemáticas, sin embargo no es aprovechado de la mejor manera. Muchas veces no se lleva allá, no se utiliza el recurso de las TICs, allá hay Videodin, hay diferentes recursos didácticos los cuales no se cuentan con ellos y no se utilizan en el desarrollo del trabajo matemático. Y los estudiantes pues poseen una confusión con el trabajo algebraico y su aplicación. Les cuesta mucho entender de que las letras son números, les cuesta mucho ver las letras como algo variacional y a la vez pues al costarle esto no logran referenciar pues dentro del pensamiento numérico y dentro del pensamiento variacional, y por tanto hay una confusión del paso entre la parte numérica y la parte variacional. Como esto no hace entonces la siguiente pregunta orientadora, que sería cómo enseñar las operaciones algebraicas básicas por medio de una secuencia didáctica enfocada a la solución de problemas que permita a los estudiantes del grado octavo de la Escuela Normal Superior Antioqueña desarrollar habilidades en la competencia de resolución de problemas. Se observa ahí una intencionalidad de tres cosas. La primera, pues el trabajo de operaciones algebraicas básicas. La segunda, de que vamos a enfatizar en la solución de problemas, y la tercera, que vamos a intentar de que mejoren en la competencia de resolución de problemas. Como justificación, pues los lineamientos curriculares y los estándares y los DBA pues plantean como eje transversal que la resolución de problemas es algo a lo que todos los colegios debemos de apuntarle. Además, por medio del desarrollo de esta propuesta, permite que los estudiantes se motiven, comiencen a indagarse sobre diferentes estructuras y trabajos, planteen unas buenas argumentaciones y haga algo que lo pondría entre comillas, que es comenzar a pensar, porque muchas veces los estudiantes pues lo que hacen es un desarrollo de algoritmos, y al desarrollo del algoritmo pues se vuelven como entes mecanizados, donde en el momento que falle ese algoritmo o se les saque de ese contexto pues no son capaces de resolver el problema. En cambio, por medio de esta propuesta pues la idea es que a partir del problema pues logre indagar, argumentar y pensar cómo resolver ese problema. Además, es una necesidad del colegio planteada desde las directivas que necesitan de que todos los docentes pues trabajemos unificadamente hacia la solución de problemas para mejorar las pruebas externas. La institución cuenta con un buen recurso en la parte de TICs, sin embargo no hay un buen uso de ellas, por lo tanto este anteproyecto también pues tendría como justificación el aprovechamiento de estos recursos que posee la institución. Como objetivo general tenemos entonces diseñar e implementar una secuencia didáctica sobre las operaciones algebraicas básicas usando un método de resolución de problemas contextualizado a las necesidades del colegio y de los estudiantes, y haciendo uso de las TICs que permitan a los estudiantes del grado octavo de la Escuela Normal Superior Antioqueña desarrollar habilidades en la competencia de resolución de problemas. Ante este objetivo general, entonces nacen estos objetivos específicos: diseñar y realizar un diagnóstico de las habilidades que poseen los estudiantes en la resolución de problemas y manejo adecuado de conceptos previos por medio de una rúbrica y en términos del cuadro DOFA.
diseñar e implementar una secuencia didáctica sobre las operaciones básicas algebraicas con un método de resolución de problemas contextualizado en las necesidades del colegio, analizar la favorabilidad de la implementación de las TIC en las secuencias didácticas, evaluar el proceso desarrollado por los estudiantes del grado octavo de la Escuela Normal Superior Antioqueña bajo la implementación de la secuencia didáctica y contrastada con el diagnóstico realizado previamente. Esto con el fin de ver qué avances ha tenido el estudiante y poder analizar cómo llegó y cómo está en este momento, y plantear conclusiones, resultados y problemas abiertos sobre el proceso realizado con los estudiantes del grado octavo de la ENSA. Como antecedentes, entonces tenemos unos autores que son más enfocados hacia la parte de las TICs, por ejemplo Molero nos habla más de cómo esos medios tecnológicos favorecen toda la enseñanza de las matemáticas y hace de que los estudiantes pues posean una gran motivación. Marini Cardona hace énfasis en la resolución de problemas por medio del lenguaje algebraico y plantea de que es una necesidad para poder enfrentarse a las pruebas de estado y poder mejorar estas pruebas de estados. Filoipu y Rojano en el 2008 realizan la investigación del estudio teórico local del desarrollo de las competencias algebraicas y entonces plantea de que los estudiantes pueden llegar a hacer este trabajo si logramos hacer un buen estudio de la parte verbal que maneja este trabajo algebraico. Arnau en el 2010 en su investigación La enseñanza de la resolución algebraica de problemas en el entorno de la hoja de cálculo, pues plantea ya una aplicación como tal de la resolución algebraica usando las TIC, en este caso la hoja de cálculo. Gamboa en el 2007 pues plantea de que el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas va a favorecer todo esto y va a permitir que los estudiantes desarrollen ciertas competencias que son complementarias a la resolución de problemas. Y por último Guerrero pues plantea de que a nivel didáctico hay que escoger muy bien las estrategias a implementar en el estudio algebraico. Y al poder utilizar unas buenas estrategias, entonces eso va a permitir que los resultados del aprendizaje de los estudiantes dependan significativamente de esas estrategias. A nivel de los referentes legales, entonces tenemos desde la Ley General de la Educación que en los fines de la educación pues tenemos propuestos de que la resolución del problema es un eje central. En las matemáticas es un área obligatoria y en los objetivos de la educación también nos hacen referencia a que tenemos que trabajar a la resolución de problemas no solamente desde el área de nosotros, sino desde otras áreas. Desde los lineamientos curriculares tenemos 5 pensamientos. Nosotros vamos a hacer énfasis en el pensamiento variacional y sistemas algebraicos. Tenemos 5 procesos, vamos a hacer énfasis en el de resolución de problemas y tenemos un contexto donde vamos a intentar hacer énfasis en problemas desde las matemáticas y problemas aplicados al contexto de los muchachos, a la vida diaria de los muchachos. Desde las estándares y competencias IDBA pues nos invita a hacer un desarrollo de competencias. Nosotros vamos a hacer el desarrollo de la competencia de resolución de problemas como tal. A nivel de los referentes históricos hay que tener de que la definición de álgebra proviene del árabe al-gabar, que traducido es la recomposición o recolocación de trozos de una cosa que se ha roto, o la restauración o reunir. A partir de este concepto, entonces muchas culturas han aportado en ese desarrollo. La egipcia, la griega, los chinos, los hindúes, la árabe, los renacentistas, la babilónica. Todos estos, en su gran mayoría, han comenzado desde un manejo de un álgebra muy elemental y la han comenzado a suministrar ciertos elementos para mejorarla. La idea de todos era resolver ecuaciones y a partir de la resolución de esas ecuaciones pues fue que comenzaron a hacer un desarrollo algebraico como tal. Como referentes disciplinarios en la parte algebraica entonces tenemos los conceptos de variables, de lenguaje algebraico, de operaciones básicas, de relación de lo variacional y lo numérico. En el concepto de variable pues hay 3 aspectos importantes a trabajar, que es la variable como número, la variable como generalización y la variable como algo que cambia.
En la resolución de problemas tenemos los conceptos de problema, de qué es resolución y qué métodos de solución tenemos. En la parte de TICS tenemos el concepto de qué es TICS y cómo usar TICS dentro de los medios del aprendizaje y de los desarrollos pedagógicos. En el marco teórico tenemos a George Polya. Él plantea 4 fases para trabajar un problema. Comienza con la fase 1, que es comprender el problema, luego concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución, y vuelve a comenzar el ciclo normalmente. Además plantea unas estrategias que podemos llevar al aula de clase, y por medio de estas estrategias pues podemos dar un buen desarrollo a esas 4 fases que él plantea. Él plantea que los maestros debemos ayudar a los estudiantes, debemos de hacer preguntas y recomendaciones ante la manera como ellos están razonando. Debemos de llevar al estudiante la generalidad, hay que tratar de usar el sentido común. Muchas veces hay que hacer imitación práctica, es decir, yo trabajo, les muestro cómo se hace y luego ellos ya tienen que hacer la práctica, enfatizar en el buen uso de esas 4 fases y siempre llevarse diversos planteos, no quedarse con un solo problema, con una sola estructura, sino diversas maneras de pensar. Barrantes en el 2006 plantea que Schoenfeld plantea en su generalidad 4 dimensiones: los recursos, las heurísticas, un control y un sistema de creencias. Y por medio de este trabajo entonces es que uno logra resolver un problema, de tener muy claro cómo es la dinámica entre estos 4 aspectos. Sánchez en el 2002 plantea que para poder hacer una integración curricular de las TICs hay que manejar 3 niveles, como es el apresto, el uso y la integración, para poder llegar a hablar de que tenemos como tal ya la integración en las TICs. Kucher y Pierre en el 2001, citado en Castro y Guzmán y Casado en el 2007, plantea de que para desarrollar los TICs entonces debemos de tener en cuenta los tipos de TICs, que son los computadores y los periféricos, la información digital y la comunicación digital. Es de tener en cuenta de que el colegio en el cual vamos a aplicar el trabajo es la Escuela Normal Superior Antioqueña, en abreviatura es ENSA. El contexto del colegio es que está ubicado en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, y el colegio está dotado de múltiples espacios para desarrollar un buen ambiente académico. A nivel institucional es un colegio formador de maestros, tiene el ciclo de formación complementaria, tiene una línea pedagógica desde los grados inferiores y tiene 4 periodos compuestos por 8 ciclos, y los ciclos están compuestos por 6 días, que es algo diferente como a otros colegios. A nivel económico, las niñas que tenemos son de clase media alta y tenemos en cada aula aproximadamente entre 3 y 4 estudiantes que son del Hogar San José, que es la parte benefactora del colegio. Y a nivel social, más o menos el 50% son de barrio cercano y el 50% de los otros estudiantes son de otros barrios o de otros municipios. Se pretende utilizar un tipo de estudio cualitativo bajo un diseño de investigación-acción. Los participantes del estudio van a ser los grados octavos de la ENSA. Para octavas se plantea aplicar las pruebas de control y la propuesta que se está haciendo del desarrollo de la secuencia didáctica, y para octavo solamente se plantea hacer las pruebas de control para hacer después una triangulación. Los instrumentos a utilizar es la prueba diagnóstica en ambos grupos, las pruebas de habilidades para resolver problemas, se van a aplicar 3, una al inicio, una en el medio, otra al final. El seguimiento del proceso por medio de la observación y la descripción. La encuesta de aceptación de la propuesta, esta es más orientada hacia los papás, a ver qué aceptación ha tenido la propuesta y qué cambios han visto ellos en el hogar. Y una prueba estandarizada tipo saber, para ver si se están mejorando las pruebas a nivel externo. Los recursos a utilizar es la construcción e implementación de una unidad didáctica y la utilización de las TICs. Y se hace el análisis de la información por medio de la triangulación y por el medio de diseño de rúbricas. Este sería el cronograma del trabajo, donde plantea la revisión de literatura para enero y febrero, la consolidación de la propuesta en febrero, la aplicación de la propuesta entre marzo y abril, la recolección de información entre febrero, marzo y abril, el análisis de la información entre marzo, abril y los primeros días de mayo, y la escritura del informe en abril y mayo. Y estas serían algunas de las referencias bibliográficas para este anteproyecto. Así, de esta manera pues damos por concluida esta exposición. Que tengan muy buen día y muchas gracias por haber escuchado la exposición.